Hola, soy el doctor Salvador Rodríguez, médico especialista en rehabilitación, y el día de hoy te vengo a hablar de una patología que tal vez por ahí lo hayas escuchado, que se conoce con el nombre de gonartrosis. Y como ustedes ven en la diapositiva, pues es un problema de la rodilla. ¿Qué parte de la rodilla se afecta en la gonartrosis? Pues se afecta el cartílago, que es esto de color azulito, cuya función es amortiguar la articulación para que la superficie del hueso no choque con hueso. Entonces es como un colchón, es como un cojín que amortigua las cargas de peso. Bueno, el decir gonartrosis no solamente significa que ya está muy desgastada la articulación por los años que has cumplido. No, tiene que ver con que antes nuestro cartílago tiene pequeñas lesiones, las cuales son reparadas por nuestro propio organismo. Pero cuando llegamos a un determinado tiempo existe un desequilibrio porque entonces ya las lesiones son más grandes y son múltiples. Por lo tanto, los mecanismos para poder arreglar esas lesiones ya no son posibles. Y entonces empieza a haber una degeneración o desgaste importante del cartílago. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a ver si tú las tienes. 1. El paciente tiene dolor al subir las escaleras, pero no solamente es al subir las escaleras, es al subir una pendiente, al bajar las escaleras, o algo también característico es cuando te paras de estar sentado. Si tienes dolor, ese puede ser un dato de gonartrosis. La siguiente es la rigidez matutina. Si te pasa que cuando te despiertas en la mañana tienes esa sensación de entumecimiento, de rigidez, que no puedes mover bien la articulación y algo característico es que das unos cuantos pasos y luego mejoras, eso significa que tienes rigidez matutina, y algo característico es que la rodilla empieza a crujir, empieza a producir un ruido, que eso nos habla que efectivamente el paciente puede tener ya datos de gonartrosis. Ahora, algo muy importante es que las radiografías no nos dicen realmente cómo se encuentra el paciente, porque podemos tener una radiografía con datos severos de desgaste, como ustedes observan aquí, el espacio entre el hueso de arriba con el hueso de abajo ya está disminuido, acá todavía hay algo de espacio, pero el paciente puede ser que pese a que tiene cambios importantes, el paciente puede estar funcional y hasta corriendo. Pero podemos tener un paciente que vemos la radiografía y la radiografía se ve bastante bien, pero el paciente tiene mucho dolor. Por lo tanto, la imagen no dice realmente cómo se encuentra el paciente. Sí son auxiliares, nos ayudan, pero lo más importante es saber identificar lo que el paciente nos refiere cuando lo revisamos. Ahora, el paciente tiene dolor y lo primero que hace es deja de moverse, deja de caminar, y debe de hacer todo lo contrario. El movimiento es el alimento de tu rodilla. Algo muy importante es que el cartílago no tiene vasos sanguíneos. Normalmente los tejidos de nuestro cuerpo se nutren porque le llega sangre y los desechos se van a través de la misma sangre. En el caso del cartílago de la rodilla, actúa como si fuera una esponja, y el líquido que se encuentra dentro de la articulación se llama líquido sinovial. Y este cartílago funciona como una esponja. Absorbe, ¿qué es lo que va a absorber? Por los nutrientes que tiene el líquido sinovial, pero al mismo tiempo se va a exprimir y eso nos va a permitir desechar todos los productos que ya no le sirven al cartílago. Por lo tanto, es muy importante que el paciente se siga moviendo. Si el paciente deja de moverse, entonces se deja de nutrir el cartílago y esto va a hacer que la degeneración o el desgaste se acelere. ¿Qué es importante también hacer? Es importante fortalecer los músculos. Vamos a tener varios músculos que debemos de fortalecer. Entre ellos tenemos el cuádriceps, que es el que estira la rodilla, el glúteo mayor, que es el que hace que la cadera se vaya atrás, como en esta fotografía, esta extremidad la está haciendo hacia atrás, ahí se está fortaleciendo el glúteo mayor, y tenemos otro glúteo, que es el glúteo medio, que es el que abre la cadera. Esos tres músculos debemos de fortalecerlos porque si tú los fortaleces,
vas a hacer que cada vez que das el paso o corres tengas un menor impacto en la articulación y de esa manera se cuida el cartílago. Bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, 1, debemos de tener siempre movimiento. 2, tenemos que fortalecer a nuestros músculos, todo con la finalidad de que el cartílago se nutra. Y al hacer todo esto, pues va a tener menos molestias el paciente, es decir, va a tener menos dolor, va a usar menos analgésicos y esto nos va a llevar a que el retraso inevitable es un retraso del desgaste inevitable del cartílago. Es decir, vamos a hacer que nuestro cartílago dure más tiempo y esto nos va a evitar también una cirugía prematura. Por lo tanto, ¿qué debes de hacer? 1, controlar tu peso. Si tienes obesidad o sobrepeso, es importante estar en un peso ideal porque el cartílago es quien va a cargar el peso. Y si tienes aumento en el peso, pues tus rodillas, tu cartílago se va a desgastar más rápido. Hay que hacer ejercicio de bajo impacto. ¿Te acuerdas? Hay que alimentar esa esponjita que tenemos en el cartílago. Por lo tanto, es importante caminar, nadar o hacer ejercicio en bicicleta. Si tú haces todo esto, pues vamos a hacer que le vaya bien a tu rodilla. Si a pesar de hacer todo esto, tú tienes dolor, tienes inflamación, tienes limitación o tienes dudas sobre lo que puedes hacer y verificar si efectivamente tienes un desgaste de la rodilla, una gonartrosis, si quieres prevenir una cirugía, pues no dudes en contactarnos. En rehabilitación siempre hay algo que tenemos que ofrecerte. Estamos a tus órdenes y recuerda, no existe lo difícil si conoces lo básico. Que tengas buen día.